La increíble historia del marinero que habló con una ballena te sorprenderá. Un viejo marinero, curtido por las olas y las tormentas, navega solo por el inmenso océano. En su corazón lleva el peso de un profundo arrepentimiento. Un día, mientras pesca en la soledad del mar, una enorme ballena emerge de las profundidades y se acerca a su embarcación. Asombrado y confundido, el marinero observa cómo la ballena lo mira con sus grandes ojos inteligentes. De repente, la ballena comienza a emitir una serie de sonidos, como si estuviera tratando de comunicarse con él. El marinero, conmovido por la conexión inexplicable que siente con la criatura, la golpea por la imposibilidad de entender su lenguaje. Sin dejar de expandir las redes, como de costumbre. Pero de pronto, el mar se tiñe de rojo y la sangre brota a borbotones de su brazo. Un tiburón, sin que el marinero lo advirtiera, le ha arrancado la mitad del brazo. El dolor se apodera de él en cuestión de segundos. Meses más tarde, el marinero regresa a lo que más le apasiona, la pesca. Con la marea baja y el mar en calma, el marinero se vuelve a encontrar con la enorme ballena. La ballena se acerca a la barca, acercando su colosal morro cada vez más. No para emitir esos sonidos que él no entiende, pero el marinero puede interpretar la pena en el rostro del animal, lo que lo deja paralizado. ¿Ya estás aquí otra vez?, pregunta el marinero con resentimiento. La última vez que nos vimos me quedé sin un brazo. Lárgate antes de que te clave el arpón. La ballena, con cara de tristeza, le responde: si te hubieras dado la oportunidad de escucharme como ahora, aún conservarías tu brazo. El mismo brazo que te ha oscurecido el corazón y te ha dejado un peso en el alma, ¿verdad? A través de una mezcla de intuición y la sabiduría del mar, el marinero comprende que la ballena le habla sobre su pasado, sobre el error que cometió al levantar la mano a su amada un día de furia y desesperación. La ballena le recuerda al marinero el dolor que causó a su amada y el vacío que ha vivido desde entonces. Le habla de la importancia del perdón, del amor y de la oportunidad de redimirse. ¿A qué te refieres?, pregunta el marinero, lleno de ira. Tus oídos no escucharon mi advertencia, pero mi corazón sí lo hizo. Un depredador acechaba en las profundidades, mientras tú te ahogabas en la ira. Navegas por estos mares sin un faro que te guíe, sin un amor que te ancle a la tierra. Esa es la verdadera tormenta que azota tu alma, marinero. Las palabras de la ballena horadaron el alma del marinero, desatando un torrente de emociones. Lágrimas, saladas como la inmensidad del mar que surcaba, surcaron su rostro curtido por el tiempo. En ese instante, la culpa que durante años había pesado sobre él como un ancla oxidada comenzó a disolverse. Comprendió que su ira, cual feroz tormenta, lo había cegado y alejado de la redención. La ballena, con su sabiduría ancestral, le había ofrecido un faro de esperanza en la oscuridad, iluminando el camino hacia la sanación. En ese momento, toma una decisión: regresará a su hogar y buscará el perdón de su amada. La ballena lo observa con una mirada de aprobación y luego se sumerge en las profundidades del mar. El marinero sabe que nunca olvidará este encuentro extraordinario, que le ha dado la esperanza de encontrar la paz interior y la redención. Con un nuevo propósito en su corazón, el marinero pone rumbo a casa, listo para enfrentar su pasado y remendar los errores que cometió. Esta historia conmovedora nos enseña sobre el poder del perdón, la importancia del amor y la capacidad de redención que reside en cada uno de nosotros. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para enmendar nuestros errores y encontrar la paz interior.